Y lo comentábamos al principio, en el Frente Amplio y el Partido Comunista piden al socialismo democrático no tensionar los ánimos tras el debate que abrió el economista Óscar Landerreche a 3 semanas de las primarias del oficialismo. Mientras en la oposición el Partido Republicano celebra los buenos resultados de José Antonio Kast en las encuestas, lo que es mirado muy de cerca, como no, por la candidata de Chile Vamos, Evelyn Matei. Diana Copa, ¿cómo te va? Buenas tardes. Diana? Buenas tardes, Rafa Pau. Sí, durante esta mañana se desarrolló en la sede del Partido Socialista la habitual reunión de los días lunes en la que participan los presidentes de los diferentes partidos del oficialismo, aunque esta vez con un especial foco en el control de daños tras los coletazos que dejaron las declaraciones de Óscar Landerreche la semana pasada. El economista fue crítico con el Frente Amplio y además señaló que no apoyaría ni a Janet Jara ni a Gonzalo Winter si pasan a la primera vuelta presidencial. Desde el oficialismo hay un llamado a no dañar la unidad alcanzada de cara a las primarias del 29 de junio, un punto que en este caso la derecha no logró consolidar. Gonzalo Winter, en conversación con ADN, reconoció que cree que las declaraciones del economista del PS no suman y que sería mejor un progresismo donde se trabaje en conjunto. De hecho, reconoció que le gustaría tener a Óscar Landerreche en su equipo. Por su parte, Lautaro Carmona, presidente del PC, sostuvo que este tipo de actitudes no contribuyen al fair play ni a la unidad que se ha logrado construir. Y yo la verdad es que creo que Landerreche, cuando hace estas declaraciones como de peleadora, es un Landerreche que no me gusta, pero cuando Landerreche habla de economía, me parece un gallo sumamente útil. Entonces sí, pues yo quiero un progresismo con Landerreche. Cualquiera que le aporte una frivolidad y una falta de compromiso con lo que es un fair play elemental, está destruyendo lo que es un capital muy preciado, ser capaces de actuar unidos. La unidad no se logró en la derecha para que hubiera hecho una primaria, la logramos nosotros, ahora hay que ser consecuente y coherente con eso. Eso del PC y el Frente Amplio, ¿y desde el socialismo democrático? Claro, recordemos que en este caso, desde el comando de Carolina Toá, la jefa de campaña Pía Mundaca ha salido a aclarar varias veces que Óscar Landerreche hace estas declaraciones a título personal, si bien trabaja en el equipo, no es vocero, y es lo que han intentado decir de alguna forma desde el socialismo democrático. Ahora, desde el PS hoy agregaron un poco más de tensión, insistiendo que de alguna forma el Frente Amplio y el Partido Comunista tienen un doble discurso, que tienen claras diferencias, en este caso con el Partido Socialista, con el PPD, lo que es finalmente el socialismo democrático, con temas, por ejemplo, de seguridad, su actitud ante el estallido social, y es de hecho lo que planteó la senadora y presidenta del PS, Paulina Bodanovich, a lo que de alguna forma salió a responder la candidata del Partido Comunista, Janet Jara, quien dijo que no comparte estos dichos y que si de violencia se trata, ha sido el PC el que ha tenido que pagar las consecuencias. Porque mire, cuando uno ve que por una parte siguen defendiendo algunos cosas indefendibles, como la violencia en el estallido social, como vemos como a veces desde el Partido Comunista o también del Frente Amplio no votan los proyectos en materia de seguridad que son tan necesarios para el país. Entonces, ¿somos lo mismo? Claramente no somos lo mismo. En nuestro caso eso no es así. Nosotros siempre hemos sido gente de izquierda que está dentro de la institucionalidad y cuando ha habido violencia ha sido hacia nosotros, más que de nosotros a alguien más. Así que no lo comparto. Claro, y ahí en el fondo lo que planteábamos también, Diana, al principio del programa, más allá de quien sea Óscar Landerreche, del lugar que hoy día ocupe en el comando, sea parte o no de ese comando, lo que ha conseguido, a propósito de las reacciones en el mismo oficialismo, es instalar dos cosas. Uno, lo que suscribe la presidenta del Partido Socialista, Paulina Bodanovich, que es la crítica abierta al Frente Amplio y su rol cuando eran oposición durante el estallido social. Y lo otro, esta duda que se instala, que es bastante más peligrosa que la primera, diría yo, sobre si se va a respaldar al candidato o candidata única del oficialismo cuando termine la primaria el 29 de junio. Y ojo, porque si tú estás hablando de legar gobernabilidad al país y te estás peleando en las primarias, ya eso es un argumento para la oposición también. Claro, que al final lo que apelan de alguna forma al Frente Amplio y el Partido Comunista es que cuando, en este caso, los 4 candidatos que van a participar en esta primaria se inscriben como pacto, firman como de alguna forma un acuerdo que es de apoyar a quien... ¿Es el objetivo de una primaria? Claro, es como de apoyar y de que exista la unidad del sector para la primera vuelta presidencial. De hecho, Janet Jara, pese a estas diferencias que han existido, ya lo ha dicho, como tengo fe y estoy confiada y conozco a las personas con las que estoy trabajando que de alguna forma nos vamos a poder ordenar después de la primaria, pero
se tienen que marcar las diferencias y las diferencias se están viendo, se están marcando. O sea, son partidos distintos, son personas distintas, las diferencias se tienen que marcar y es lo que están haciendo. Y de hecho hoy también Janet Jara decía de alguna forma que esto es una primaria de verdad, que se están viendo las diferencias, que hay competencia, y de hecho incluso hacía alusión a las primarias que en algún momento se pensó en la derecha con Evelyn Matei, con Francisco Chaguán, con Luciano Cruzcoque, que al final eran unas primarias un poco... truchas. Claro, como... A la medida de la candidata de Chile Vamos, se dijo también en su momento. O sea, pero si las bajas se retractaron es porque eran truchas. No, por eso, claro. O sea, y el propio gobierno ha salido a reforzar, bueno, desde la comida que tuvieron en Cerro Castillo la semana pasada, el propio presidente Gabriel Boric ha salido a reforzar ese llamado a la unidad, a celebrar de que hoy día el oficialismo tenga una primaria amplia y competitiva, porque eso es una realidad. El propio presidente ha desdramatizado esto de las diferencias, incluso con el propio gobierno, pero ahí está. Sí. Ahí está lo de Landerreche, que para algunos es un factor que no incide. Hoy día se citaba en una nota de La Tercera a Jaime Gazmuri, por ejemplo, del Partido Socialista, pero de acuerdo a la reacción de otros miembros del oficialismo, igual se instala. Claro. O sea, lo que hace Paulina Bodanovich. Sí, como que en el fondo como que le pone más pelo a la sopa. Exacto. De alguna forma, como que genera más tensión y marca más diferencia con el Frente Amplio y el Partido Comunista. Ahora, en cuanto al escenario de las encuestas, hoy Lautaro Carmona reconoció que la marraqueta de alguna forma estaba más crujiente para ellos por el crecimiento de Jara, y desde el socialismo democrático admitieron que aunque el panorama es cambiante, sí existe alguna preocupación y que están trabajando también en recuperar ese posicionamiento de Carolina Toa en este caso. En la oposición, donde por primera vez desde julio de 2023, José Antonio Kast superó a Evelyn Matei desde el comando de la candidata de Chile Vamos, ya evalúan nuevas estrategias. ¿Se acuerdan que la semana pasada yo ya contaba que de alguna forma la estrategia que buscan instaurar en este caso es 6 semanas, 6 regiones distintas, claro, para lograr recorrer todo el país? Desde el Partido Republicano, en tanto, reconocen que estos resultados motivan a seguir trabajando y lo atribuyen a la unidad del equipo, haciendo alusión a los voceros de Evelyn Matei, que en este caso no han estado como tan unificados y con una postura como más clara, a lo que se refiere José Antonio Kast, mientras Diego Paulsen adelanta cuál va a ser la estrategia, en este caso, de Evelyn Matei. Lo único que hacen las encuestas es incentivarnos a trabajar más. En todos nuestros puntos de prensa nos acompañan concejales, consejeros regionales, diputados, parte del partido político, porque creemos de verdad en lo que estamos haciendo. Tenemos una línea de trabajo. No llegamos aquí con distintas opiniones. Vamos a comenzar un despliegue territorial que nos va a permitir llegar a cada chileno con un mensaje bien claro de orden, de progreso y esperanza, y que es lo que esperamos se vea reflejado en noviembre y en diciembre. Bueno, recordar además el escenario de Johannes Kaiser, que también es algo que está ahí en veremos. José Antonio Kast en este caso descartó hacer un llamado a Johannes Kaiser a bajar su candidatura, respetando al final lo que tiene que hacer, pero bajo el claro escenario de que si Johannes Kaiser llegara a bajar su candidatura, el escenario favorable para José Antonio Kast. Y otro dato chiquitito del CERVEL, importante para los auditores que todavía no han consultado en cervel.cl con su RUT de su local de votación, y también si fueron vocales, que el periodo de excusa, en caso de ser vocales, que es un proceso obligatorio, termina el miércoles. En esta mesa nadie, ¿no? Creo que no. ¿Vocal? Creo, no me he revisado todavía. No. Oye, antes de cerrar, no sé si vieron la columna de Daniel Matamala en La Tercera, que habla de cómo Evelyn Matei, por inclinarse a la derecha, fue perdiendo Evelyn versus Matei se llama. Claro, que está genial. Que de hecho hace como el juego en el fondo con el mismo video que ella lanzó, que habla como de Evelyn como alguien más cercano y Matei como la mano dura. Entonces la como mano que dura. El título hace el juego y ahí con eso. Están 3 cosas que comentamos acá. Cuando propuso reinstalar la pena de muerte, cuando habló de muertes inevitables al referirse a los 50 años del golpe, y cuando desautorizó a la vocera de gobierno y dijo que no costaba nada revertir la decisión de convertir a Punta Peuco. Y cómo eso le dio voz, o sea, inclinarse a la derecha es parecerse más a Kast o a Kaiser, pero, como decía Axel Callí siempre, uno prefiere el original y no la copia. Gracias, Diana. Buenas tardes. Gracias, Diana.